Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta rueda de prensa en donde ampliaremos la noticia anunciada por el presidente Iván Duque esta mañana acerca del control de precios de medicamentos en Colombia. Nos acompañan el señor ministro de Salud y Protección Social encargado, Iván Darío González, y el director de medicamentos del Ministerio de Salud, Aurelio. Mejía. Se me olvidó tu apellido Mejía, en este instante. Aurelio Mejía. Mejía. Entonces, inicialmente, el ministro encargado explicará la medida y luego, por favor, les pedimos a los colegas que vengan aquí al micrófono a hacer las preguntas. Muchas gracias. Muy buenos días. Queremos darle alcance al anuncio que hizo esta mañana el señor presidente de la República, Iván Duque, frente al trabajo para expedir la circular de precios número 10, que contiene 770 nuevos medicamentos para diferentes enfermedades como la diabetes, las enfermedades respiratorias, el cáncer, los problemas metabólicos, del corazón, entre otros. Esta nueva medida pretende ser un paso en el sentido correcto de la equidad y el acceso en salud y pretende ahorros globales de 320.000 millones de pesos para este año 2020. Esta medida es sin duda un alivio para los colombianos y es uno de los instrumentos para garantizar que estamos avanzando en la sostenibilidad del sistema. La medida entra en vigencia el día 28 de marzo, hoy estaremos publicando en el Diario Oficial. Van a conocer ustedes hoy esa versión que estamos mandando al Diario Oficial y a partir del 28 de marzo entrará en vigencia. Tengo dos novedades para comentar con respecto a otras circulares. La primera es que estamos incluyendo 4 medicamentos vitales no disponibles para enfermedades huérfanas y 1 para cáncer, 3 para enfermedades huérfanas, 1 para cáncer. Y la segunda es que este ahorro de 320.000 millones de pesos ha involucrado o incluye un ajuste del índice de precios al consumidor para medicamentos que habían sido regulados en el pasado. Parte de lo que nosotros estamos buscando con esta medida es equilibrio, y ese equilibrio implica reconocer que el costo de vida ha subido y que por lo tanto regulaciones de años anteriores debían ser ajustadas. Entonces, creo que esas son las dos novedades que tenemos. Estamos acá con el doctor Aurelio Mejía, director de medicamentos, quien además es el secretario técnico de la comisión, y queremos compartir con ustedes esta noticia y quedamos abiertos para las preguntas que puedan surgir. Ministro, hola ministro, buenos días. ¿Nos podría decir algunos de los medicamentos que están incluidos en esta circular, quizás los más reconocidos o los más urgentes, que sean los más costosos y que hayan reducido el precio, por favor? Sí, tenemos varios tipos de insulina, tenemos la budesonida y tenemos algunos medicamentos, por ejemplo, el Effexor, que es un antidepresivo que pasa de 40.975 pesos a 2.903 pesos. Ahí hay un ejemplo específico para este medicamento. Tenemos el Armetone, que es un medicamento que pasa de 33.792 pesos a 3.146 pesos. Esos son dos ejemplos, pero el listado completo de los 770 medicamentos los podremos conocer cuando les entreguemos copia de la circular que estamos enviando al Diario Oficial. Ministro, buenos días. Entiendo que estos son precios fijos para la cadena comercial pública, ¿cierto? ¿Esa es la pregunta? No, ese es el antecedente. Hay que darle alcance al antecedente. La regulación está sobre el precio del mayorista. Hay muchas quejas sobre que estos precios sí se ven reflejados en lo que el gobierno paga, en lo que la CPS paga, pero ¿hay alguna estrategia para que finalmente no solo las finanzas del sector salud, que sí le convienen a la gente, pero que el bolsillo de la gente también se vea afectado, que alguien que va a comprar su medicamento porque lo necesita con urgencia y no se lo entregaron en la EPS, también sienta el control de precios en la droguería del barrio?
Esa es una pregunta. Muy bien. Como usted bien menciona, más del 60% de los medicamentos tienen una incidencia en el canal institucional, es decir, en el de las EPS y el sistema de salud. Sin embargo, esperamos que esta medida llegue en algunos casos al punto de venta minorista o droguería. Hemos estado haciendo análisis de lo que sucedió el año pasado y vemos que se da algunas rebajas, pero es importante puntualizar que la regulación de precios es sobre los canales mayoristas. Ministro, buenos días. Tengo dos preguntitas. El tope, el porcentaje va desde qué punto hasta qué punto, o sea, de abajo hacia arriba, ¿desde cuánto? Y ¿en qué medicamentos se va a ver reflejado este porcentaje de descuento? Ok, el 1 a 1 de los medicamentos lo van a conocer en la circular. Nosotros en promedio esperamos que estos 170 medicamentos se reduzcan en un 49%. Esto significa que hay reducciones que van desde cerca al 90%, en algunos casos, como el ejemplo que acabamos de dar, hasta reducciones menos intensas del 15 o del 10%. Ministro, ¿con estas cuántas son las circulares que salen respecto a la reducción de precios o el equilibrio de precios? Esta es la circular número 10 y acumulamos, incluye unas de metodología y otras de ajuste, pero en total se acumulan 2.487 medicamentos regulados. Ministro, buenos días. Buenos días. La gente seguramente en la calle y en la casa se va a preguntar por qué una reducción del 90, 80, 50%. Le podemos dejar claro por qué estaban pagando 40.000 y hoy ya van a poder pagar 2.000. ¿Cómo se logra esa reducción? Básicamente porque entran en la regulación de precios, el Estado tiene este instrumento que es legítimo y el presidente Duque ha hablado siempre de equidad y de acceso, y en salud lo hemos hecho. Esto empieza mirando los medicamentos que más se recobran en el sistema de salud, mirando los medicamentos de mayor ventas en el SISMED, y a partir de ahí empezamos a cruzar los precios de Colombia con tablas de referencia internacional y de ahí sale la regulación que estamos mirando hoy. Es una medida que entra en vigencia hacia adelante, es decir, a partir del 28 de marzo del año 2020 para estos 770 medicamentos. Ministro, buenos días. Usted ha estado mencionando también que hay una reducción para el sistema de salud. ¿De cuánto será esa reducción en costos en este tema de los medicamentos? Y una pregunta muy rápida, cambiándole de tema, es un tema de un caso de coronavirus que al parecer se habría presentado en Cali. ¿Qué información tenemos de eso? Si usted la tiene, por favor, para que nos haga claridad. Muy bien. El ahorro estimado para este año son 320.000 millones de pesos. Ese es el ahorro que vamos a tener los colombianos en el sistema de salud con esta medida de regulación de precios. ¿Hay alguna otra pregunta específica del tema de medicamentos antes de pasar al tema del coronavirus? Sí. Ministro, ¿ustedes han identificado algunos incumplimientos de estos precios? ¿Por qué valor, en qué casos o en qué laboratorios, en qué casos si se ha dado el caso de que se han violado el tope de estos precios que se han publicado en la vez pasada, desde las veces pasadas? Nosotros… Y la segunda pregunta, disculpe, es, en un trabajo muy concienzudo que está haciendo Telemedellín, nos envían que por favor le preguntemos sobre un caso que podría ser de lo que le acabo de preguntar, una posible evasión. Y es que están haciendo un trabajo con anticonceptivos y resulta que los que están bajo control ya no circulan tanto en el mercado. Y entonces ahí se encuentran otros nuevos que, como son nuevos, no tienen precios fijos, y entonces ahí sí se perjudica el bolsillo de la gente, porque el que está controlado nunca llegó con ese ahorro y ahí son unos nuevos que no están en esa lista. Muy bien. Empiezo por su primera pregunta. El ministerio no tiene funciones de inspección, vigilancia y control. En este caso particular, quien hace esas funciones es la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Ok? Lo segundo, con el tema que usted menciona de Medellín, el énfasis de la regulación está orientado al canal institucional, pero hemos visto reducciones que llegan a los puntos de venta.
Por lo tanto, tenemos es que estar atentos a los seguimientos que se hacen para identificar en qué casos están llegando o en qué casos deberían llegar y no están llegando, y elevar los reclamos o las inquietudes ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Dos elementos finales para cerrar su respuesta. Es cierto que la regulación de precios, de acuerdo con la literatura, conduce a desabastecimientos. Sin embargo, nosotros monitoreamos los desabastecimientos y aunque hemos visto algunas alertas, no tenemos nada para mencionar al respecto porque no tenemos un desabastecimiento asociado a regulación de precios en este momento identificado. Los que hemos encontrado, lo hemos hablado con la industria y hemos podido ir despejando las dudas que hay. No obstante lo anterior, y aunque no quisiera mezclar los temas, a partir de mañana vamos a empezar la recta final de una nueva metodología de regulación de precios que recoge todos los aprendizajes que ha tenido Colombia con la actual metodología. Cuando la tengamos lista se las contamos y parte de lo que viene en esa metodología es la corrección de algunas de estas alternativas que usted está mencionando. Ministro, es que sí causa sensación ver un medicamento de 2.900 a 40.000. ¿Ahí ustedes harían alguna copia a la Superintendencia de Industria y Comercio? Porque podría hablarse que hay un mercado especulativo, así sea solo para la cadena final o para la cadena que paga el Estado. Nosotros estamos regulando a partir del momento de la regulación. No tenemos cómo mirar hacia atrás, el mercado se ha comportado de determinada manera y por eso quiero resaltar algo en lo que hemos insistido en la mañana de hoy, que es la importancia de insistir en la autorregulación que debe tener la industria a la hora de fijar sus precios en Colombia. Una fórmula de una autorregulación profunda con una regulación estricta, clara y apropiada conduce a garantizar que tengamos acceso y equidad en este tema de los medicamentos. Ministro, buenos días. Primero, por favor, ¿nos podría explicar detalladamente cómo benefician estos ahorros que se está teniendo en el sistema al bolsillo de los colombianos? Segunda, ¿por qué se anuncia que se van a cambiar las metodologías, inclusive el año anterior, bueno, en versiones anteriores con el tema de la metodología había muchas dudas, preocupaciones inclusive de la empresa farmacéutica y de las empresas de las EPS por el cambio de metodología en cuanto a la regulación de los diferentes países y el valor que se aplicaría a Colombia? Y tercero, ¿van a venir más regulaciones de medicamentos de precios para este año? Perfecto. Insisto en el tema del alivio. El sistema de salud lo pagamos todos los colombianos. Cada uno de ustedes, empleados o contratistas, aportan una suma importante de su ingreso todos los meses para financiar el sistema de salud. Estas medidas empiezan en primera medida garantizando que esos recursos que ustedes como ciudadanos aportan rindan más y se controlen mejor. Lo segundo es que algunos de estos medicamentos que se mueven por el canal comercial verán o tendrán un beneficio en los puntos de venta minoristas o droguerías. Con respecto a la metodología, es un tema que venimos trabajando hace varios meses. De hecho, ya tenemos concertada con la industria la mayoría de las dudas que existían y lo que habíamos decidido hacer en el ministerio era avanzar en la expedición de esta reglamentación para que pudiera entrar ahorita empezando el año, que es lo que estamos haciendo, y en ese momento cambiar la metodología para que el año entrante, con nueva metodología, siga avanzando el gobierno del presidente Duque en la regulación de precios. Esa es la interfase que va a haber. No podíamos, digamos, hacer las dos cosas al tiempo, entonces cerramos hoy la circular 10, nos concentramos en la nueva metodología y yo espero que entre marzo y abril expidamos la circular que determina la nueva metodología. Una preguntita, un poquito más de pronto de carácter pedagógico. ¿Cómo es el tema en cuanto a la compra ya del medicamento en la droguería o a través de la EPS? El paciente va a la EPS, le formulan su medicamento y va y lo adquiere con ese precio, pero si va a una droguería entonces ya está sujeto a pagar lo que le cobre la droguería de barrio, como decía una compañera acá. Sí, los medicamentos que entregan las EPS no los deben pagar las personas, los pagan las EPS. Por eso insistía que el sistema de salud se beneficia y dado que todos nosotros lo financiamos con nuestros aportes, ese es el primer tema. Ahí usted solo paga cuotas moderadoras o copagos dependiendo del caso.
Cuando usted vaya a las droguerías, pues habrá algunos que se vean beneficiados, otros que no necesariamente se vean beneficiados porque esta regulación está orientada al sector mayorista, al punto mayorista de las cadenas. Entonces, lo que hemos visto en regulaciones anteriores es que en algunas droguerías y en algunos lugares avanza hasta el usuario final, pero el enfoque de esta metodología es proteger el sistema de salud y los recursos de todos los colombianos en favor de la equidad. Ministro, al principio de su intervención usted mencionó que en esta lista de control de precios ingresan 4 vitales no disponibles. Se supone que los vitales no disponibles pues no son de comercialización en el sistema porque son para casos excepcionales, en algunos casos no tienen registro INVIMA, ni son pues de uso común ni en el sistema. ¿Cómo controlar el precio de un medicamento que ni siquiera está permitido la comercialización y el ingreso al país? Démosle la palabra entonces al doctor Aurelio para que les conteste eso. En este tipo, buenos días a todos, en este tipo de medicamentos, igual la comisión hizo un seguimiento y encontró que los precios que estaban pagando por esos medicamentos en Colombia eran superiores a los de la referencia internacional. Entonces, si bien, como usted bien dice, es una forma en la cual acceden ciertos medicamentos en circunstancias excepcionales, en cualquier caso hay que buscar proteger los recursos del sistema que se invierten para todos. Algunos de los medicamentos están en una tabla separada, son uno para cáncer y hay 3 que son para enfermedades huérfanas. Se sigue exactamente la misma metodología que en el caso de los demás medicamentos. Se hace una referencia con países que están definidos en la metodología y se establece un valor con base en esa comparación internacional. Yo, si les parece, para poder avanzar en el otro tema, queremos reiterar que este avance en la circular número 10, que regula los precios de los medicamentos, hace parte de una estrategia del gobierno del presidente Duque, del Ministerio de Salud, para garantizar el acceso y mejorar los servicios para la población en términos de salud. Ese es el compromiso que nosotros tenemos y esta circular va precisamente en la vía de mejorar acceso, avanzar en términos de equidad y profundizar los servicios de salud para todos los colombianos.